Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Vídeo número 9. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de la Biblia, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. De esa manera, podemos conocer todos los pormenores en la vida de Abraham. Sé que hay hermanos de la fe que para ellos les será interesante este trabajo. Los detalles en este vídeo. En este particular vídeo, expondremos, primero, lo que el Señor Dios nos ha permitido recopilar acerca de Génesis 12:5, para luego continuar exponiendo a Génesis 12:6. Génesis 12:5, en la Biblia Reina Valera 1960, es expresado así: tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Se entiende aquí que, estas personas salieron de la ciudad de Harán de la región de Mesopotamia, caminando hacia el suroeste, con rumbo a la tierra de Canaán. No fue un viaje fácil, pues les tomó meses en el camino, hasta que llegaron a su destino. Abraham obedeció a Dios, y por eso él y su mujer Sarai salieron de Harán con todos sus animales, y con todas las personas que estaban con ellos, y también Lot, fue con ellos. Podemos decir que ellos caminaron centenas de días, y en las noches dormían en carpas en los campos. De hecho, se calcula que el viaje de Abraham, desde Harán hasta Canaán, duró cerca de un año. Abraham tomó todo su bagaje, y lo que formaba su característica, y obedeció el llamado de Dios. Al igual que Noé cuando presintió el diluvio, así Abraham se movió hacia la nueva tierra, y hacia un grado espiritual mejor, movido por su fe en Dios. Abraham se movió a Canaán, lugar donde más tarde debía formarse el pueblo de Dios, Israel, el que lucha con Dios. Esta vez, esta fue la peregrinación de Abraham, en busca de la manifestación de su persona a niveles del Espíritu, porque Abraham estuvo movido por el Espíritu mesiánico. Posiblemente, las personas que habían adquirido en Harán, eran algunos empleados, trabajadores, de Abraham, y otros trabajadores de Lot. Recordemos que Abraham era un hombre, riquísimo en ganado, en plata y en oro, como dice la Biblia en Génesis 13:2. Tal vez todavía en Harán, Abraham no era tan rico como es señalado en Génesis capítulo 13, pero no hay que descartar que ya para el tiempo de Génesis 12:5, él poseía un valor alto en riqueza, debido a que él heredó la herencia de su padre Taré, quien murió en Harán. Puesto que su padre era un hombre idólatra, posiblemente este hombre llegó a ambicionar y logró poseer un alto valor en bienes. También no hay que descartar que Lot, para entonces debió tener posesiones notables, Génesis 13:5-7, en otras palabras, era un hombre rico. Hoy en día una persona riquísima, se refiere a alguien cuyas riquezas alcanzan millones, o cientos de millones, o miles de millones de dólares. Abraham se movió partiendo de la base de que lo mesiánico es la búsqueda de la perfección del hombre, la cual lo coloca a la altura concebida por Dios, y es que lo mesiánico se manifiesta en todo aquel que busca esa meta, y así, el hombre, o la mujer es movido por el Espíritu Santo de Dios, según Él lo estableció en esa persona desde el principio de la creación. A esa altura llegaría Abraham, cuando alcanzó la tierra de Canaán. Y desde ese momento, para Abraham,
los símbolos se harían más definidos. Por una parte, desde esa ocasión, comenzó la formación del pueblo de Israel, símbolo del hombre que busca a Dios. En cambio, por otra parte, el cananeo que habitaba en Canaán cuando llegó Abraham allá, era un símbolo del hombre que desconoce este principio, pues es movido solamente por su instinto pasional. Y a tierra de Canaán llegaron, Génesis 12:5b. Después del viaje largo y difícil, Abraham y los que con él andaban, llegaron por fin a la tierra de Canaán. Nosotros podemos imaginar las condiciones que vivieron durante el viaje, y la necesidad de una fe firme en el Dios viviente, para poder seguir adelante. Diga conmigo, Dios es bueno. Cuando Abraham entró en el territorio prometido, ya era el final del tercer milenio en Canaán, desde la creación, ya era la edad del bronce antiguo, después de un extraordinario desarrollo político, social, económico, y religioso que habían tenido lugar en muchas partes del mundo. Para entonces, ¿cuál era un verdadero problema para Abraham? Era que él estaba pasando por la dura prueba de la espera prolongada. Dios siempre prueba nuestra fe, y una de las más difíciles de todas las pruebas, es la de tener que esperar. Casi todos queremos que Dios conteste nuestras oraciones, y cumpla sus promesas a la mayor brevedad posible. Pero la verdad es que Dios tiene su propio programa, y Él espera que nosotros actuemos con una fe firme, y que nos sujetemos a su santa voluntad. Él es un Dios bondadoso, pero siempre actúa con un propósito determinado, y firme. Él quiere que crezcamos y lleguemos a ser sus siervos fieles, ver Génesis 17:1. Algunas preguntas que usted podría considerar. 1. ¿A quién, o a quiénes quiere Dios bendecir? 2. ¿Qué incluye el término bendición cuando la acción proviene de Dios? 3. ¿Es el Mesías la bendición de Dios más importante para toda la humanidad? 4. ¿Qué edad tenía Abraham cuando salió de Harán hacia Canaán? 5. Taré el padre de Abraham era un impedimento para Abraham, que nos impide a nosotros avanzar en los caminos de Dios. 6. ¿Qué le debe suceder, al viejo hombre, para nosotros poder llegar a nuestra heredad espiritual? 7. ¿Qué parentesco familiar había entre Lot y Abraham? 8. Quería Dios que Abraham dejara todo lo de su pasado, para que fuera un nuevo hombre. 9. ¿Qué nos pide Cristo que dejemos nosotros atrás? 10. ¿Qué le sucede al creyente que se mantiene firme en lo que Dios le pide? 11. ¿Qué tiempo se estima duró el viaje de Abraham, desde Harán hasta Canaán? 12. ¿Quiénes, o qué pueblos habitaban en Canaán cuando llegó Abraham allá? Las respuestas a todas estas preguntas están en este vídeo, y en el vídeo número 8. Ahora pasamos a Génesis 12:6. Este versículo dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquelm, hasta el encimo de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, él se movió por varios lugares, y entre esos lugares estaban, Siquelm, Betel, Hebrón, y el Negué, desde donde más luego penetraría hacia Egipto. En Hebrón es donde la tradición judía conserva las tumbas de los patriarcas y sus esposas. Al Abraham dar sus primeros pasos en la tierra de su peregrinación, él se encontró frente a frente con el cananeo. Esta fue una dura prueba para Abraham. Allí estaba él con los suyos, pocos en número, para hacer frente a un enemigo astuto y poderoso, que se interpondría en su camino. Veamos la primera parte de Génesis 12:6, la cual dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquelm,
hasta el encino de More, Génesis 12:6, a. Podemos decir que cuando Abraham y su gente llegaron a Canaán, ellos exploraron la tierra, hasta el lugar que se llamó Siquelm, y dentro de este lugar estaba el encino de More. Unas 60 veces en el Viejo Testamento, la Biblia hace referencia de Siquelm. El encino, o encina, es un árbol de la familia de las fagáceas, de madera muy dura y que puede crecer hasta una altura de 35 metros. Cuando Abraham llegó a esa demarcación, un árbol de encino determinaba un lugar, o valle llamado, encino de More. A causa de que Abraham empezó su viaje como el hombre natural, él tenía solamente una revelación limitada del lugar al cual Dios le trajo. Dios solo había dicho a Abraham, que le llevaría a esa tierra, a la tierra que te mostraré, Génesis 12:1. Abraham no estaba preparado para que Dios le dijera dónde estaban los linderos de la tierra, ni la magnitud de esta, tampoco quiso decirle, que había en ella. Dios solo decidió decir a Abraham que se la mostraría cuando llegara allá. A causa de esto, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquelm, en el encino, valle, de More, y en ese lugar, Abraham tuvo otra experiencia significativa con Dios, como veremos en el versículo siguiente, Génesis 12:7. Para nosotros, en nuestro caminar con el Señor, ocurre algo parecido a lo que sucedió a Abraham. Nosotros debemos caminar por fe, sin saber todo lo que encontraremos a lo largo del camino, porque sucede que mientras es el hombre natural el que domina nuestras vidas, nuestra revelación y entendimiento del plan y propósito de Dios serán muy limitados. Es posible que tengamos una experiencia genuina de nuevo nacimiento espiritual, ver Juan 3:3-5 en la Biblia, pero mientras nuestra visión esté nublada por el velo de la carne, y la cubierta de lo anímico, tendremos la vista muy corta, segunda de Pedro 1:9. Nuestra visión se vuelve más clara a medida que el velo y la cubierta son quitados, Isaías 25:7. Muchos seguidores de Jesucristo son tan carnales y anímicos, que piensan que la única herencia que tienen se encuentra en algún lugar del futuro, más allá del cielo azul. Ellos piensan que la herencia está en una ciudad de oro en el cielo y esperan que un día, con el dulce pasar del tiempo, volarán hacia ese lugar. Ellos no saben que Dios también ha provisto una herencia espiritual para nosotros aquí mismo, en el feo presente, a la que podemos acceder por el Espíritu. Pero es ahí donde entra en juego el encino de More. Como hemos visto, este versículo Génesis 12:6, dice que Abraham viajó por la tierra de Canaán hasta llegar al gran encino de More, después de entrar a Siquelm, y que los cananeos vivían en esa tierra para aquella época. Estos son dos hechos muy significativos a la luz de la promesa de Dios al patriarca, de que poseería esa tierra. De alguna manera habría que sacar a los cananeos, pero ese no es el asunto principal del texto en estos momentos. El asunto principal es mostrarnos que la fe creciente de Abraham en Yahvé, iba a ser probada. Sin embargo, tanto la inevitable pérdida vivida al abandonar su hogar en Harán, y la amarga tristeza que evocaba el pensamiento de ser su mujer estéril para siempre, y no tener un hijo, ver Génesis 11:30, eran pruebas dentro del camino hacia la bendición. No es encantador cómo el Señor nos arrincona, y tenemos que confiar. La palabra hebrea, more significa, maestro, y puede indicar un antiguo altar o lugar donde los sacerdotes cananeos declaraban sus oráculos. En el libro de Oseas 4:13 en la Biblia, se habla del uso de las encinas y otros árboles para culto idolátrico. Así, que el vivir entre idólatras,
gente sumida en incredulidad genuina en contra de Yahvé, iba a probar la fe de Abraham. Él estaba rodeado de un ambiente de idolatría, y la tendencia de deslizarse al paganismo era un verdadero peligro para él y su familia, y según leemos en el libro de Josué, y otros del Antiguo Testamento, los cananeos serían un enemigo formidable en contra de los hebreos. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Estamos responsablemente en el mundo como servidores de Dios, o está el mundo en nosotros y nosotros ajustados a su voluntad carnal? De una u otra forma tenemos que servir a Dios en algo, porque por voluntad de Él, y para servirle de algo existimos. Debemos recordar que Jesucristo dijo que, su aventador está en su mano, y limpiará, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, en Mateo 3:12. Nosotros debemos evitar ser pajas en el trigo de Dios. La fe no es solo creer a Dios para grandes cosas, y responder a sus promesas, la fe también encierra un compromiso de vivir como Él desea, considerando las circunstancias que Él permite en nuestras vidas. Por eso la fe crea carácter. Abraham sabía que Dios lo había llamado a ir a esa nueva tierra, aun cuando no sabía a dónde iba. Su fe le dio el valor y la determinación de estar para Dios en un país pagano. Abraham, por la fe se sobrepuso a las luchas y pruebas de dejar su familia, se sobrepuso a la esterilidad de su esposa, y de la hostilidad de vivir en tierra extranjera. Por la fe, Abraham desarrolló un carácter ejemplar, y no sucumbió a los incrédulos de su alrededor. Su vida correspondía a sus palabras, por así decirlo, ver Hebreos 11:8-12. Seguiremos con nuestro recorrido en la vida de Abraham, en otra ocasión. Que Dios bendiga a usted ricamente.